La red, tu espacio de consulta. El universo. La red. Acércate. Oye, Marta, ¿viste la novela ayer? Ay, ya tengo tiempo que no veo telenovelas. ¿Y eso? Ay, pues ya me enfadé. Siempre las mismas historias. Así que opté por leer libros. Ay, qué aburrido. ¿Te equivocas? Solo debes dejar que fluya tu imaginación. Mami, me duele la garganta. Ay, no. Ya estuvo que mañana va a amanecer enfermo. Para ti, pues tarde o temprano iba a suceder. ¿A qué te refieres? Pues que tal vez lo descuidas un poco. Sí lo cuido, Marta. Lo que pasa es que en su salón todos están con gripa. Pues es que ahorita está frío y anda sin suéter, ¿eh? Es que luego le da calor y me da flojera andar cargando el suéter. Ay, Pati, pues así como no quieres que se enferme, tú quieres que ande todo lleno de trapos como tus hijos. A ver, los cambios de temperatura les hacen daño. Total, solo es una tosecita. Sí, pero si no lo cuidas se puede complicar. ¿Que se convierta en tos con flemas? Ay, no le veo mucho problema. No, Pati, le puede dar una neumonía. Ay, si Santi tiene buenas defensas, nomás míralo, a mi niño tan llenito y saludable. Sí, pero recuerda que convive con tu papá en la casa. ¿Qué tiene de malo, Marta? ¿Cómo que qué tiene de malo? Pues los adultos mayores tienen sus defensas bajas y así se te puede enfermar. Bueno, eso sí, y no hace mucho que le dio bronquitis, ¿ya ves? Pero, ¿qué puedo hacer? Pues abrígalo para empezar. Ahora que lo recuerdo, ayer un señor pasó ofreciendo un jarabe que curaba hasta las reumas. Ay, ya, déjate de cosas. Deberías ir a que lo revise su médico familiar y te explique qué cuidados debe de tener. Tienes razón, mejor iré de una vez. Nos vemos en la cena. Sale pues, que estén bien. ¿Qué tal? Ustedes que nos acompañan por el 94.9, ¿les parece familiar esta conversación? En Colima no tenemos grandes cambios climáticos, sin embargo, los pocos que de pronto aparecen sí nos provocan ciertos contratiempos. Ustedes y yo decimos, ay, es que el clima ha cambiado tanto. Es más, anoche eso escuchaba precisamente. Es que con estos cambios de clima tengo tos, tengo gripe, tengo todas estas enfermedades respiratorias que se asocian justamente a los cambios climáticos. Yo soy Arcelia Pérez y te saludo con muchísimo gusto. Bienvenido, bienvenida a esta primera emisión de 2015 de la red Tu Espacio de Consulta con mis compañeros, compañeras de Radio IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Roberto Báez. Doctor Roberto Báez, ¿cómo estás? Muchas gracias por la bienvenida, Arce, y pues regresando de unas merecidas vacaciones, como bien lo comentas. El día de hoy efectivamente estaremos platicando sobre resfriado común, sobre influenza, sus diferencias, sus aspectos a considerar y sobre todo pues contribuir a la educación de la población en estos temas. Muchísimas gracias, Roberto, por estar nuevamente acá, la doctora Nelva Cano, que es la primera vez que nos acompaña en los micrófonos, porque como actriz que participa en estas radiodramatizaciones, ya lo ha hecho varias veces, además les digo que es la voz oficial de NOTIMS. ¿Cómo estás, Nelva? Muy bien, Arcelia, muchas gracias, buenos días, esperemos que sea de mucha utilidad esto que les vamos a comentar. Muchísimas gracias también por estar acá. Y bueno, pues empecemos. Del resfriado común a la influenza es el tema que vamos a conversar esta mañana y seguramente tú te vas a sentir muy identificado. Ya tenemos más información sobre la influenza, sin embargo, todavía puede haber ahí por ahí algunas dudas o comentarios que hacer al respecto. Nuestra línea telefónica 316-1053, Universo XHUDC, a través del Facebook son los medios de contacto con los que te puedes comunicar. Y bueno, un resfriado, Nelva, ¿qué es un resfriado? Pues mira, el resfriado común, como muchos le llamamos, o rinofaringitis, acá en términos médicos. Acá entre nos, ¿verdad? Así es, términos médicos, pues es una infección viral, Arcelia, y es muy común en esta época, es por eso la importancia de abordar esto en este programa. Nelva, ¿qué diferencia hay entre una infección viral y una infección bacteriológica? Porque luego también el médico nos dice, es que es una infección viral. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues mira, hay algunas diferencias. El agente principal pues son dos entidades totalmente distintas
Y pues algo muy específico que podemos decir es que la mayoría de las infecciones de lo que es, por ejemplo, el resfriado común es viral. Es por eso que nosotros hacemos tanto hincapié en decirles es que es viral. Por el ambiente tiene que ver en esto, o también en las bacterias el ambiente tiene que ver. Pues fíjate que de las bacterias más bien es por predisposición, a lo mejor algún agente agregado, pero lo más común es que sean virales, hasta un 90% o más que sea el agente, el viral. el más común. Roberto, síntomas de ese resfriado, del resfriado común. Pues efectivamente, como comenta Nelva, la doctora Nelva Cano, el resfriado común, a diferencia de la influenza, pues es un padecimiento relativamente benigno. Sin embargo, si no tenemos los cuidados necesarios, pues puede evolucionar hacia una complicación de alguna otra enfermedad. De hecho, como tú bien comentas, aunque el origen de esta enfermedad es viral, y por lo tanto como virus no es candidato a ser tratado con antibióticos, puede evolucionar a una enfermedad ya bacteriana, donde sí serían necesarios los antibióticos. Eso obviamente lo decide el médico. De las principales diferencias son sobre todo el ataque al estado general, es decir, qué tan mal me estoy sintiendo yo con la enfermedad. Si yo me siento con un dolor de cabeza tremendo, un dolor en la espalda, como dice la gente, dolor en los huesos, aguas, podemos tener ya un caso de una influenza. Sin embargo, si tenemos una febrícula, una fiebre o una temperatura de 37.5, quizás un poco menos, estornudos, etcétera, debemos de estrechar las medidas de prevención porque precisamente en ese periodo es cuando está en una fase de contagio y con las famosas gotitas que salen todos los días de todos nosotros al hablar por nuestra boca, pues se puede diseminar la enfermedad. Fíjense que los síntomas a mí me parece como relativamente sencillos de identificar. Sin embargo, lo voy a confesar públicamente por el 94.9, a veces yo me confundo, soy muy saludable por fortuna y jamás, creo que solamente una vez en la vida he tenido dengue, de ahí en más solo resfriados comunes que pasan después de un día, ¿no? Yo espero siempre a que mi cuerpo haga su chamba y ya si no puedo solita, pues ya voy al médico. Pero soy muy confiada, pero porque mi cuerpo me ha dicho que es saludable. Sin embargo, recuerdo aquellos dolores tremendos del dengue, por eso digo que creo que fue dengue, que me dolían mucho los huesos, pero también tenía esta sensación como de resfriado común. Y entonces, a estas alturas de mi vida, que soy muy jovencita, 43 años, todavía no sé si aquella vez tuve dengue, si tuve influenza o si solo era un resfriado común, porque algunos síntomas se comparten. Sí, algunos pueden ser comunes a las enfermedades que acabas de mencionar, por eso es bien importante que las personas acudan con el médico para que él, como profesional en la salud, sea el que haga el diagnóstico diferencial. Hablando otra vez sobre la sintomatología, yo creo, ¿verdad?, que sobre todo las personas deben de estar atentas a los primeros síntomas, porque si nosotros atacamos cualquier enfermedad en cuanto empiece, tenemos un mejor pronóstico para el paciente. Obviamente, como el lema de Radio IMSS es prevención, es la solución, lo que queremos aquí en este programa es enseñar un poco a la gente cómo evitar esas enfermedades. Ahora, esto de lo del dolor de cuerpo, de las mialgias en el término médico, que sería como el dolor de huesos que menciona la gente, ¿verdad? Aunque es común a algunas enfermedades, como lo comentas tú, hay otros síntomas que pueden diferenciar en el caso de la influenza estacional, que es la que estamos hablando ahorita, porque recordemos que hay otra influenza, la H1N1, que en este programa no la tocaremos, únicamente hablaremos de la más frecuente en nuestro medio, que es la estacional. Y ya nuestra compañera, la doctora Nelva, pues nos podrá ampliar un poquito más sobre la sintomatología de la influenza y sobre todo ver cómo nosotros podemos protegernos, prevenirla. El moco, el que te está escurriendo la nariz todo el tiempo, puede seguir siendo un resfriado común, Elba. Así es, mire, el detalle es que como para iniciar esto es autolimitada, como bien habías dicho hace ratito, de 1 a 7 días, incluso 10 días, autolimitado, ¿qué significa? Que se quita solito. Sintomatología del catarro común puede ser, por ejemplo, el escurrimiento nasal, puede incluso también haber cuerpo cortado, como lo dicen, dolor, puede haber tos, pero, o sea, estos son síntomas leves. ¿Cuál es la diferencia con la influenza? Que los síntomas predominantes van a ser dolor de cabeza intenso, fiebre y tos. Y esto es de inicio súbito.
que es también una diferencia de esto con el catarro común, pues que se puede complicar más fácilmente la influenza estacional, por así decirlo. Esos son los síntomas cardinales para poder identificar una de otra. Catarro común sí puede ser leve, influenza también, pero tiene posibilidad de complicarse en personas que tienen riesgo, por ejemplo, embarazadas, personas que tienen diabetes, cardiopatías, enfermos del corazón, pues, enfermos renales, incluso mucha atención en los cuidadores. Bebés chiquitos menores de 6 meses también pueden ser ahora sí que tiene un factor de riesgo el bebé. Entonces, los cuidadores, que son los papás o cualquiera que esté con él, pues debe estar muy atento a esta sintomatología y si la tiene, protegerse para no contagiarlo al bebé. Nelva, ¿podemos pasar de un resfriado común a la influenza? ¿Ese es como el proceso de la enfermedad o directamente nos podemos ir a la influenza? Pues mira, son dos entidades causadas por diferentes virus. Y el catarro común es por rinovirus e influenza como tal por el virus de la influenza. Hay 3 tipos, A, B o C. Entonces son dos cosas. De lo que es el catarro común, puede evolucionar a lo mejor a una colonización bacteriana, que significa que se puede sobreagregar una infección. Es por eso que siempre les comentamos, es viral, pero no por esto puede hacerse bacteriana. Es por eso la vigilancia y el seguimiento estrecho por el paciente con el médico. Ok, pues vamos a hacer una pausa. Espero que esta información sea de tu interés y que si tienes alguna duda, porque sí de pronto creo yo que es fácil confundirnos, por ejemplo, identificar y escuchar que la influenza y el catarro común se producen por diferentes tipos de virus, pues ya nos da un norte para que cuando nosotros nos sintamos mal podamos platicarle al médico, a quien nos va a atender, qué es lo que sentimos, cómo lo sentimos y pueda diagnosticar más fácilmente. Hacemos una pausa y regresamos a la red Tu Espacio de Consulta. Te escuchamos. 31 6 10 53. Tu espacio de consulta. Escúchanos en línea www.ucol.mx/radio online. La red. Tu espacio de consulta. Estamos de regreso en la red Tu Espacio de Consulta. El tema de esta mañana de Radio INS también es el resfriado común del resfriado común a la influenza. Es decir, esta época del año en todo el país, por supuesto Colima es mucho más benigno nuestro clima para propiciar este tipo de enfermedades que en otros estados de la República donde el frío es extremo. Bueno, yo creo que ahí también otras deben ser los problemas respiratorios, de enfermedades de origen respiratorio. Acá lo común es el resfriado, que puede incluso también convertirse en una infección más grave, o la influenza estacional. No vamos a hablar de la influencia H1N1 porque tiene características muy particulares. Sin embargo, en la influenza estacional hay 3 tipos, doctora Nelva Cano. El A, B y C, ¿qué es lo que marca la diferencia entre cada una de este tipo de influencias? Pues mira, si ataca a lo mejor al humano, ataca también a aves, porcinos, animales que son de granja, no todos, básicamente son estos. O sea, el A ataca al humano, y esta es la más frecuente, de hecho. Incluso muchos se preguntan, ¿qué es la H y qué es la N? Pues son partes de lo del virus y por eso se les ponen los números para identificar. Las más frecuentes, pues el H1N1, H3N5, y también existen, por ejemplo, cada año vacunas para que se van pues actualizando cada año, no es la misma. De hecho, se hacen consensos. Entonces, la prevención, Roberto, es algo fundamental. Así es. La vacunación tiene su peso en esta práctica preventiva, y también evitar el uso de antibióticos, sobre todo de manera personal, es decir, que no la diagnostique o que no la ofrezca un médico. Definitivamente, Arci, como bien lo comentas, la vacunación para influenza estacional es una parte importante dentro de la prevención
de esta enfermedad. En este caso, el sistema de salud a nivel nacional tiene como política que a partir del mes de noviembre se inicia la vacunación para aquellos grupos, sobre todo de riesgo, como comentaba la doctora Anel Bacano. Estamos hablando también de que debemos de proteger a los extremos de la edad, pero en este caso también nos interesan mucho las personas mayores. Ahora bien, si estamos hablando de la prevención, también tenemos que estar pendientes de nuestra alimentación y de nuestros estilos de vida, que ya lo hemos comentado en otros programas, son indispensables para una buena salud. En relación a lo que comentas tú del tema de los antibióticos, bueno, da definitivamente para un programa completo. Anteriormente hubo un uso indiscriminado de los antibióticos, incluso la población fácilmente podía acceder a ellos. Sin embargo, empezamos a ver que se desarrolló resistencia a muchos de los antibióticos. Los microbios empezaron a hacerse resistentes y cada vez era necesario dar un antibiótico más y más potente. Además que también cuando no teníamos el esquema de antibiótico-terapia correcto, se creaba la resistencia. Entonces, todo eso se ha empezado a revertir afortunadamente y bueno, aquí también la doctora Nelva seguramente nos hablará de sus experiencias con los pacientes que piden y a veces exigen su antibiótico. Así es, Roberto. El detalle es que la gente pues llega y explícitamente, doctora, vengo a que me dé antibiótico, sin antes incluso mencionar la sintomatología. Hasta se saben el nombre del antibiótico. Exacto. Quiero fulano de tal y vengo a que me lo recete, entonces a ver, dígame qué tiene. Y uno le comenta, ¿sabe qué? Esto es de origen viral. Esto si usted se lo toma, pues no le va, pero es que a mí me funciona muy bien. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente le empezaba a dar la infección, decía, me siento muy mal, pasaban 3 días, se tomaba el antibiótico y como les comentaba, es autolimitado, entonces coincidía que cuando empezaban a tomarse el antibiótico, a los 2 días estaban bien y, oh sorpresa, pues es el periodo de autolimitado, entonces creían que era por acción del antibiótico. Es por eso la importancia de recalcar, no es antibiótico, 90% es viral. Acudan a su médico y nosotros sabremos qué recetarles. Es recomendable entonces que si los síntomas son de un resfriado común, esperemos a que nuestro cuerpo reaccione de manera favorable para evitar la enfermedad antes de acudir al médico o hay que llegar inmediatamente al médico. Mire, el detalle está en los signos de alarma. Obviamente, si el primer día, segundo, y ya hay síntomas de alarma, pues no vamos a esperarnos. Incluso si son muy molestos, si hay fiebre y no tiene medicamentos, es mejor que acuda al médico y descartar esto, pues, que sea otra patología, otra enfermedad la que esté aquejando al paciente. Y qué bueno que también tocas el tema de la alimentación o de los estilos de vida saludables, Roberto. Antes de irnos de vacaciones, también en el programa que tenemos sobre nutrición, nuestra nutrióloga de cabecera, Jessica Cisneros, hacía la recomendación al auditorio de consumir todos aquellos alimentos ricos en vitamina C. Favorablemente, los resultados, los estudios han llevado a la guayaba como la fuente más rica en vitamina C, mucho más allá de la naranja, que es lo que yo le comentaba en aquel entonces a Jessie, ¿no? Entonces, un licuadito con guayaba, creo que tiene como un 70% más de vitamina C una guayaba que una naranja. Cuando hemos tenido oportunidad de visitar otros lugares, otros países, en otras latitudes, empezamos a valorar la gran variedad de frutas que tenemos aquí en nuestro país, frutas que precisamente nos van a ayudar a prevenir muchas de las enfermedades a través del aporte de vitaminas. Además de eso, es muy importante observar otros hábitos como por ejemplo el descanso adecuado, que muchas veces nos encanta desvelarnos. A las 12 de la noche estamos viendo la película o la serie X y no nos damos cuenta que el disminuir nuestras horas de sueño, el acostarnos tarde, alteramos también, afectamos nuestro ciclo de todos los días, que se llama ciclo circadiano, y empezamos poco a poco a afectar nuestro sistema inmunológico. Buen sueño, buena alimentación, ejercicio, en este caso, en esta época del año, bien abrigaditos, y a veces no queremos abrigarnos porque decimos es que en Colima no hace frío. Cualquier cambio de temperatura, digamos de unos 26 grados a 20 grados, ya se considera un cambio brusco de temperatura y muchos
pueden tener un efecto debido a esto en su salud. Entonces ya no debo pensar más que son personas exageradas cuando me dicen esto. Ay, Claro. es que estos cambios climatológicos de Colima, yo digo, ¿cuáles? ¿No? O sea, ¿cómo eso no? Entonces sí nos provocan enfermedades de origen respiratorio. Pues ya, está bien, guardaré silencio ante estas expresiones y entiendo también que beber muchos líquidos, particularmente agua simple, también es fundamental, ¿no? Para evitar, o incluso cuando ya se tiene el catarro, da mucha sed, La buena hidratación es muy importante. da mucha sed, ¿no? Nos deshidratamos cuando tenemos gripa. Así es, y por la fiebre incluso, entonces muy importante los líquidos y que ayuda mucho líquidos calientitos a que se quite el dolor de garganta, a que se fluidifiquen las flemas, porque está esta contraparte. Por más medicamentos que le des, si no tiene una buena hidratación, ¿cómo va a expulsar las flemas? Entonces es la base, como decíamos, es la prevención, es medidas básicas, en eso está para que funcione tu cuerpo con el tratamiento. Y luego está la otra observación, ¿no? La naturaleza es sabia. Las frutas que tenemos en la temporada son justamente las más ricas en vitamina C. Frutas de la Entonces, estación. exacto, o sea, ahorita no hay mangos porque no necesitamos mangos. Nos pueden gustar mucho y nos comemos uno, pero nuestro cuerpo no necesita eso para estar saludable. Entonces, si vamos al mercado, lo que hay en oferta, eso es lo que debemos comer. Así de fácil. Y fíjate que ahorita que comentaste el asunto de las guayabas, ¿sabes qué vino a mi mente para esta temporada del año? Un rico y delicioso ponche acompañado de sus guayabas, de sus tejocotes. Un ponche caliente. Exactamente, un ponche caliente es muy reconstituyente, muy agradable y también nos puede ayudar pues a tener mejor energía. Una vez que ya se tiene, pues en el caso del resfriado común pareciera que las cosas son más sencillas, pero ya que se contrae la influenza, ya estamos en eso, ¿qué debemos hacer? Pues ante todo, atención médica inmediata para empezar tratamiento, porque es muy importante empezarlo antes de las 72 horas en caso de los antivirales. Insisto, o sea, para un virus, pues antivirales, no antibióticos. Entonces, atención médica, iniciar tratamiento y básicamente es un antiviral y pues para los síntomas y como comentaba Roberto, agua y alimentación. Atención y seguimiento continuo es la solución de estas enfermedades y muy importante que me faltó recalcar hace rato, la vacunación contra la influenza es muy importante. Puede darte influenza, claro está, pero disminuyes las complicaciones, no el riesgo de padecer influenza. Pero esto es muy importante porque ya con la influenza, acuérdate que se eleva muchísimo el riesgo de complicaciones y mucha gente no se quiere vacunar. Antídoto y veneno provienen del mismo origen, lo que importa es la dosis. Díganme si esto es un mito o una realidad. Es decir, ahora que Nelva comenta, es que te ponen el antiviral o te dan el antiviral y te puede dar influenza, recordé esta frase, que antídoto y veneno provienen de donde mismo. Y todo va a depender del estado del paciente, el estado que guarde en ese momento, cuando lo estamos nosotros contactando por primera vez. Si un paciente está llegando en los primeros estadios, es una manifestación leve de la influenza, bueno, le vamos a recomendar medidas higiénico-dietéticas, le vamos a indicar sus analgésicos, etcétera. Pero como comenta la doctora Nelva, en caso de que tengamos un paciente que nos está llegando en un estadio o en una etapa más avanzada de la enfermedad, bueno, ahí incluso no solamente entrarían los antivirales, sino yo diría que incluso en algunos casos hasta una hospitalización. Eso ya depende de cada uno de los pacientes. Lo importante es más que nada crear la cultura de la atención médica, no descuidarnos y sobre todo en cuanto tengamos los primeros síntomas, ir con nuestro médico. Nelva, otro tema importante, los analgésicos. Antes, para cualquier dolor, pues tomábamos una aspirina y creo que está contraindicado en estos casos o puede ser posible que es el ácido acetilsalicílico, ¿no? Y lo recomendado es paracetamol, ¿o estoy equivocada? Lo recomendado es paracetamol, ya que el ácido acetilsalicílico se asocia a otras complicaciones e incluso en niños. Si recuerdas, pues antes una pastillita para los niños tenía ácido acetilsalicílico. Lo quitaron y lo dejaron por paracetamol.
Entonces, lo mejor es el paracetamol porque es un poco más noble para todas las edades, es por eso. El mejoralito entonces ahora tiene paracetamol como Sí. analgésico. Porque muchos niños adquirieron o más bien tuvieron alergia. De hecho, es muy común la alergia al ácido Yo soy acetilsalicílico. alérgica al acetilsalicílico. Entonces, es por eso que una experiencia, mi hermana es alérgica y en el kinder le dieron ácido acetil, paró casi en el hospital. Bendito Dios, mi papá es médico y pues alcanzamos a detectarlo a tiempo, pero mejor se quitó eso y se puso paracetamol, es un poco más noble. Pues estamos terminando esta conversación. Como verán, los temas son recurrentes, están todos ahí desde hace muchos años, pero creo que seguimos a veces dudando sobre lo mismo. Muchísimas gracias, Roberto Báez. Gracias por haber escuchado este programa y también agradecemos a la licenciada Laura Castelo de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien nos acompañó el día de hoy. Muchas gracias, licenciada. Así, muy calladita, aquí la tenemos, tomando fotos, registrando todo para el Departamento de Comunicación Social. Nel Bacano, gracias. Muy amable, saludos a Miriam, Ivette Cárdenas y a Jaime Anguiano, que son parte del equipo. Así es, ya los quiero ver, chicos, chicas. Espero que la próxima semana ya anden por acá. Claudio Piña en controles de transmisión. Yo soy Arcelia Pérez, gracias al Instituto Mexicano del Seguro Social. Hasta la próxima semana. Gracias. Las fiestas navideñas ya pasaron, pero los kilos se quedaron. El equipo NOTIMS te desea que hayas pasado momentos inolvidables con tu familia y te da estos sencillos consejos para volver a tu peso. Hacer 5 comidas ligeras por día, comer 5 frutas y verduras diariamente, utilizar productos integrales para que la fibra nos dé su efecto saciante y mejore la digestión, evitar las grasas y preferir las de origen vegetal. Cambiar el método de cocción, por ejemplo, al vapor, empapelado, al horno, a la plancha o asado. Cocine con poca sal, quite el salero de la mesa y evite embutidos. Beba agua simple. Haga actividad física por lo menos 30 minutos al día, sin descansar más de 2 días. No olvides este inicio de año hacerte tu examen anual, así que chécate, mídete, muévete. En Prevenir te estamos esperando. Acude a tu unidad de salud. NOTIMS, prevención es la solución. Escuchaste. La red. Tu espacio de consulta en Universo. La red.